Bien, para empezar, un pequeño pantallazo sobre el acero en la industria metalmecánica. Todos sabemos que el acero es una aleación de las más usadas para fabricar muchos productos, tales como planos, barras, redondos, etc. Y su característica mecánica que lo hace muy, muy interesante, que además de ser muy versátil en sus propiedades, es que en general presentan una buena combinación de resistencia, deformabilidad, tenacidad y peso. Eso es lo que siempre comparamos cuando tratamos de elegir una aleación metálica o una aleación de material en general para producir cualquier producto. Si ustedes miran a la derecha de la pantalla, van a ver una comparación entre la relación resistencia-tracción con respecto a densidad de distintos materiales, y van a ver dónde está ubicado el acero con respecto al aluminio, magnesio y otros materiales. Y en la última parte del acero se ve una extensión de esta característica de resistencia versus de densidad con los aceros AHS, los aceros de alta resistencia, que son justamente los que vamos a comentar hoy. Entre muchas cosas de las aplicaciones en las cuales se usa los aceros, una de sus aplicaciones más relevantes, por lo menos de muchísima producción, es en la industria automotriz. Y desde hace varios años en esta se viene pregonando que es necesario disminuir el peso de los vehículos para reducir el consumo de combustible y sobre todo de la contaminación ambiental. Se constató que cada 10% de reducción en el peso implica entre un 6 y un 8 de ahorro de combustible. Ahora, durante prácticamente una centuria, los materiales de chapa de acero para vehículos de pasajeros no experimentaron grandes cambios. Tanto las partes expuestas como las estructurales se hacían de aceros blandos de bajo carbono, a los cuales se les requería ser tan blando como fuese posible para asegurar conformabilidad, posibilidad de reparación y otras cosas. Es lo que comentaba Wadi hace un rato cuando decía que empezamos esta historia pidiendo que los aceros fueran blandos y midiendo como una de sus propiedades de conformabilidad la dureza, cosa que obviamente fue evolucionando con el tiempo, como él lo contaba hace un rato. En general, la resistencia fluencia en la pieza de acero, que es crítica para las operaciones de conformado, por no usar demasiadas potencias en juego, siempre estuvo limitada a entre 180 y 200 megapascales, y la resistencia a tracción a 330, 350, y espesores que en general no pasaban de 1,5 a 2 milímetros de espesor. Aparecieron competidores al acero, acero convencional, que fueron, por ejemplo, aluminio, plásticos e incluso aleaciones de magnesio. En mucha carrocería hoy se ve muchos de estos materiales. Y entonces, para no quedarse atrás, la siderurgia tuvo que reaccionar desarrollando un nuevo tipo de aceros con grandes innovaciones en sus composiciones, microestructuras, resistencia mecánica, ductilidad y procesado. Antes de seguir con esto, debo decir que en general la metalurgia física había venido de los aceros, había venido haciendo grandes trabajos, grandes progresos ya desde los 70s, y que era necesario fundamentalmente posibilitar la aplicación tecnológica de esto. Pero si miramos bien la metalurgia de estos aceros que voy a comentar ahora, vamos a ver que muy pocas cosas son nuevas. En general son conocimientos que se habían ido adquiriendo, pero que ahora se pudieron aplicar, por suerte, gracias a los avances tecnológicos en las plantas industriales. Así, a fines de 1970, como había este desafío, aparecieron los aceros de alta resistencia y de baja aleación, que conocemos como los aceros HSLA, por sus siglas en inglés, High Strength Low Alloy. Apareció también la primera generación de aceros avanzados de alta resistencia, los AHS, Advanced High Strength Steel, y luego la segunda generación de estos aceros. Ya están hablando de una tercera generación, o sea, esto está en un desarrollo continuo. ¿Por qué tardó un poco en aplicarse eso y se tarda todavía en algunas partes? Porque no había fuertes motivaciones en la industria automotriz para el uso de estos nuevos aceros. Y esto se debía a que
había que desarrollar y poner a punto herramental con mayor resistencia al desgaste. Vimos recién la importancia del desgaste en los puños de las monedas que nos contaba nuestro amigo de Chile. Estampar acero de mayor resistencia, superando una impredecible recuperación elástica, que es un dolor de cabeza para todos los que estampan piezas, digamos, en chapas metálicas, porque distorsiona la geometría de la pieza. Y además había que ajustar parámetros de soldadura, mayores corrientes, presiones, tiempos, y comprometiendo así costos y productividad. Además, había que cortar, estampar, matrizar acero de mayor dureza. O sea, todo esto configuraba un panorama hostil a la aplicación de estos aceros nuevos. Pero la necesidad tiene cara de eje y en 1994 se conformó un consorcio internacional de productores de chapas que comprendió 35 compañías de 18 países. Y este consorcio inició así el llamado proyecto ULSAB, Ultra Light Steel Autobody, para la industria automotriz, a los efectos de explorar oportunidades conducentes a disminuir peso utilizando componentes con aceros de mayor resistencia. Y prácticamente se dieron por resultados de el uso de 90% de acero de alta resistencia en carrocerías, que gracias a esto pudieron tener una masa 25% menor y a un 14% de menor costo que los autos clásicos. Además, la rigidez a la torsión y la flexión mejoraron un 80 y un 52% respectivamente. Fíjense la importancia de todos estos datos que hacen que prácticamente sea imposible no pensar en utilizar estos aceros en esta industria automotriz. La última evolución, el ULSAB Advanced Vehicle Concept, ABC, propone el 100% de aceros de alta resistencia y con más de un 80% de aceros avanzados de alta resistencia. O sea, estamos en progreso continuo en este camino. Vamos a empezar a definir un poco cosas. Llamamos aceros de alta resistencia, HSS, a los aceros que para usos conformables, si su resistencia mínima fluencia en el respectivo grado de acero está entre 210 y 550. Si esta resistencia supera los 550 megapascales, estos grados se denominan aceros de ultra alta resistencia o aceros avanzados de alta resistencia, AHSS. Vamos a hablarlos así de aquí en más. Los mecanismos convencionales para aumentar la resistencia, como endurecimiento por solución sólida, por precipitación, en general van acompañados de una notable disminución de su conformabilidad. Por lo tanto, hubo que recurrir a soluciones alternativas. En general, estas soluciones alternativas consisten en que ya el acero deja de ser monofásico y normalmente ferrítico y pasa a ser multifásico, como vamos a ver, con varias fases presentes en su estructura, en su microestructura. Y fundamentalmente, en algunos casos, hubo que sacrificar la facilidad de conformado. O sea, antes el acero se adaptaba a las exigencias del estampador. Ahora hay que usar estos aceros con mayores resistencias y la consigna es, señor estampador, trate de estamparlos de la mejor manera que pueda. Pero hay que usar estos aceros. Aquí tenemos un poco una curva base, que lo vamos a ver muy seguido, comparando dos características, alargamiento total y resistencia-fluencia en distintos tipos de aceros, que son estos que van en la franja central, aceros inoxidables, y comparados con lo que es el comportamiento para las mismas propiedades de aluminio y de magnesio. O sea, ven que en general el acero va manteniendo su cierta preeminencia en este aspecto. Vamos a ver entonces cuáles son las propiedades mecánicas relevantes y por qué hay una curva como la que se muestra aquí a la izquierda, donde fíjense que estamos graficando capacidad de alargamiento versus resistencia a tracción. Y se ve, como sabemos todos, que en general a mayor resistencia, menor capacidad de alargamiento. Y acá tenemos varios aceros con diferentes tipos de combinación de estas dos propiedades
que vamos a ver a continuación. Pero, ¿por qué valoramos estas dos propiedades? ¿Por qué comparamos alargamiento con resistencia a tracción? Y eso tienen que en cuenta porque tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Qué nos interesa en cuanto a propiedades mecánicas? En los productos terminados, o sea, cuando el acero es para un producto ya terminado, les importa su resistencia a fluencia, su resistencia a tracción, tenacidad y resistencia a fatiga. Pero cuando el acero es un producto semiterminado, como la chapa para la industria automotriz, por ejemplo, importa la resistencia a la deformación y la capacidad de formarse, que se suele denominar de utilidad. Y entonces por eso se explica la curva que mostramos a la izquierda, porque estas chapas se van a usar para conformar piezas. Y hay que tener presente que entonces que las propiedades mecánicas van a depender tanto de la estructura del metal como del tipo de solicitación externa. Lo que contaba Wadi recién, distintos tipos de tracción, compresión, embutido, etcétera, requieren del material diferentes respuestas mecánicas. Como aparecieron ceros nuevos, fue necesario idear una norma para poder identificarlos. Entonces, estos aceros, en general, los identificamos del siguiente modo. Tenemos que la primera tenemos XX, que son las dos letras donde se identifica el tipo de acero, seguido por tres números, AAA, que son la resistencia mínima a la fluencia en ese acero, en megapascales, y a continuación BBB, que es la resistencia mínima a tracción. Cosa que, por ejemplo, se ve aquí. Fíjense en esta tabla, en estos cuadros, tenemos las identificaciones XX, por ejemplo, HSLA, DP, TRIP, o sea, todo tipo de diferentes aceros. HSLA es el acero de alta resistencia y baja aleación, el microaliado que conocemos nosotros, el DP es dual phase, fase dual, el TRIP de transformación inducida, MS martensítico, etc. Y aparecen en los cuadros, en las tablas, como se ve en la tabla de abajo, por ejemplo, el acero DP210-440. ¿Qué quiere decir? Que es un acero de fase dual cuya resistencia mínima a la fluencia 210 megapascales y mínima a la tracción de 440. El mismo tipo que sé yo. ACLA 420-500, que es un acero microaliado, conocemos HSLA, de 420 megapascales mínimos de resistencia a fluencia, 500 mínimos de resistencia a tracción. Y así los demás. Esa es la forma de identificar a estos nuevos aceros. La idea fundamental que guía todo esto es que ahora el vehículo lo particionamos en distintas zonas. O sea, hay una zona delantera y trasera que tiene que cumplir la función de que en un eventual choque se pueda deformar y amortiguar la energía que ese choque determina, de manera tal de mantener la seguridad de los pasajeros que están en la parte central. Entonces, son dos zonas distintas que requieren propiedades diferentes y por lo tanto aceros también distintos. Y así, por ejemplo, en la zona de choque, lo que necesitamos es alta absorción de energía en una distancia que es la distancia entre el choque y, digamos, el recorre después del vehículo. ¿Qué propiedades nos interesan? Un alto endurecimiento de trabajado, alta resistencia a tracción y buena ductilidad. Deforme, pero que deforme resistiendo. ¿Y qué evidencia tenemos de los datos que poseemos? Que tenga una gran área bajo la curva tensión-deformación. O sea, que pueda absorber mucha energía antes de eventualmente deformarse o romperse. Potenciales aceros de fase dual, de fase compleja, de transformación inducida por plasticidad. En cambio, en la zona de seguridad que no se debe deformar para que no aplaste a los pasajeros que haya en el vehículo, necesitamos que no haya una deformación o intrusión durante el choque. Necesitamos un material que tenga una alta resistencia a fluencia, y esto lo vemos fundamentalmente, por ejemplo, en una curva donde la resistencia a tracción está muy elevada
Y estos aceros fundamentalmente son aceros martensíticos de fase dual o aceros de conformación en caliente. O sea, diferentes zonas, distintos tipos de aceros, no el mismo acero para todo el vehículo. El ejemplo gráfico aquí muestra cómo son el tipo de material y su comportamiento mecánico en diferentes partes. O sea, tenemos, por un lado, la parte externa, digamos, la parte de chapa de revestimiento del vehículo, que requiere un acero bien conformable, con alta posibilidad de deformarse antes de eventualmente fluir y romperse. Y preferentemente con no muy alta resistencia mecánica para poder conformarse con no tanta exigencia de prensa. En las partes resistentes, los pilares que llaman, partes resistentes, necesitamos un acero con alta resistencia, pero con todavía un buen equilibrio entre resistencia, conformabilidad y absorción de energía. Y por último, hay partes que son las realmente que deben soportar la estructura, que tienen una curva de tensión de formación de esta, fíjense que es muy alta resistencia, no interesa aquí tanto la ductilidad, pero que sean y que mantengan al pasajero a cubierto de un eventual aplastamiento y daño para su integridad. Como por ejemplo esta parte que el habitáculo no se deforma. Aquí tenemos unas figuras, unas fotos, donde se ve lo que importa en la parte externa, que además de esas propiedades de formabilidad requiere un buen acabado superficial, porque está a la vista, fundamental, y las partes de refuerzo interno, donde los aceros son otro tipo de aceros, no importa tanto la superficie, la característica superficial, el acabado, pero sí importa su resistencia mecánica. ¿Ven? O sea, armamos al automóvil, al vehículo, como una estructura resistente, pero con esas diferentes condiciones que analizamos hace un rato. Aquí tenemos algunos ejemplos, entonces, de estos aceros de alta resistencia. Por ejemplo, los aceros endurecibles por horneado, los aceros de alta resistencia y baja aleación. Estos son los HSS, y después están los que estos son monofásicos. Pero después tenemos los de aceros avanzados de alta resistencia, que vamos a analizar algunos de ellos, algunos grados, los dual phase, la fase compleja, martensíticos, transformación de UCIDA, etc. O sea, hay varios tipos según las aplicaciones, según los desarrollos, y además, para que nos demos cuenta un poco de cuál es la metalurgia de esto, yo dije que dejamos de tener aceros monofásicos para hacer aceros multifásicos. Y entonces, por ejemplo, el dual phase, el DP, tiene ferrita más martensita y puede alcanzar resistencias desde 400 a 1000 megapascales. El fase compleja, ferrita, vainita, pequeña perlita, martensita, la metalurgia se va complicando, se va haciendo más compleja, y fue posible gracias a esos desarrollos que yo les comentaba. Y esta entonces es la curva típica que muestran todos los manuales, los tratados de este tipo de aceros, donde comparamos alargamiento con resistencia a tracción, y ven, tenemos aquí los aceros dulces, bajos en carbono, tradicionales, convencionales, que un alto alargamiento, poca resistencia mecánica. Los convencionales de alta resistencia, por ejemplo, el carbono manganeso, endurecible por horneado, y la primera generación de aceros avanzados de alta resistencia, martensítico, de fase dual. O sea, aquí tenemos ya muy alta resistencia, lamentablemente muy poca posibilidad de alargamiento. Pero insisto, esto aquí es los comunes que se usaban, los convencionales, y la primera generación de avanzados. La segunda generación de aceros avanzados, fíjense que está en zona de alta resistencia mecánica y pese a todo con muy alta capacidad de alargamiento. Esta es la segunda generación de aceros avanzados. Todavía son aceros muy caros, son aceros comunes en general, con mucho contenido de níquel, y eso los hace bastante caros. Por eso, digamos,
solamente se usan aplicaciones muy especiales, pero digamos, están disponibles, se pueden obtener. Fíjense qué buena combinación de alargamiento con resistencia mecánica, increíble hace poco tiempo. Y como en el medio, entre esta primera generación y la segunda, hay todo este hueco, se está analizando en este momento, estudiando, investigando la posibilidad de desarrollar nuevos aceros que ocupen esta franja. O sea, alargamientos razonables con también resistencias mecánicas bastante interesantes. Para eso hay muchas investigaciones en curso, como bajar contenido de níquel y reemplazarlo por otra cosa, meter más manganeso, hacer más endurecimiento por precipitación. O sea, hay en curso mucho trabajo, mucha investigación metalúrgica para llenar este hueco de lo de la tercera generación que yo les estoy comentando. Brevemente repasamos las propiedades mecánicas que todos conocemos. La rigidez está dada por módulo elástico. El módulo elástico, el acero son 210 gigapascales, cambia muy poco, no es que sea absolutamente invariable, pero cambia muy poco con composición y microestructura, muy poco. Entonces prácticamente lo consideramos constante, por lo tanto aquí, por más que modifiquemos el acero, esta pendiente sigue siendo la misma, muy parecida, no ganamos nada con tener un acero especial si el problema es simplemente elástico o de rigidez. En cuanto a resistencia mecánica, nos importa la resistencia a fluencia y la resistencia a tracción, los dos extremos. En los aceros de alta resistencia, esto está determinado por la cantidad de mecanismos que incluyen un endurecimiento por solución sólida, precipitación, trabajado mecánico. Lo que pasa es que todos estos, como dije, no llegaban a conformar una buena relación de formación-resistencia. Entonces hubo que recurrir a bifásicos, a transformaciones de fase, o sea, mecanismos un poco más complejos. Estas resistencias mecánicas las obtenemos, las vemos en las curvas de tensión de formación clásica, que todo el mundo ya conoce. Ahora, ¿cómo endurecemos en general en metalurgia a los metales y al acero en particular? Tenemos solución sólida, donde los aliantes penetran en la red cristalina, distorsionan esta red y entonces la hacen más resistentes. Se forman precipitados, que estos actúan como barrera para que la precipitación, la deformación, avance, o disminución de grano, que eso se usó mucho, digamos, en los aceros HSLA fundamentalmente lo que se hace es una disminución de tamaño de grano, porque la ventaja de la disminución del tamaño del grano para obtener más resistencia mecánica es que en general no perjudica demasiado a la ductilidad y la tenacidad, por otro lado, aumenta. El otro mecanismo clásico transforma fases, como por ejemplo la transformación martensítica, y vimos que hay un tipo de aceros que justamente son martensíticos. La ductilidad es fundamental para poder deformar el material sin que rompa, y para eso una de las cosas que usamos mucho para analizar esta capacidad es lo que llamamos la relación elástica, que es la relación entre la resistencia a fluencia y la resistencia a tracción. Cuanto más alejadas estén las dos, mayor va a ser la ductilidad porque mayor es la capacidad de endurecimiento. ¿Y por qué me interesa la capacidad de endurecimiento? Porque cuando deformamos un material, como la deformación plástica se produce por constancia de volumen, si una región se alarga, otra se angosta. Entonces, en la deformación por tracción plástica de un material, hay un endurecimiento metalúrgico que hace que el material resista cada vez más, y por un lado, pero hay un ablandamiento geométrico porque una parte se angosta, disminuye su sección, y tenemos que compensar eso. Y eso lo compensamos con esta relación elástica, con la capacidad de endurecimiento del material. Eso es en cuanto a la ductilidad o conformabilidad global. En los últimos tiempos apareció un problema más localizado todavía, que es la ductilidad localizada. Hay partes del material que están sometidos localmente a un estado severo de tensiones, y hay que estudiar cómo se comporta en ese caso, y ahí eso es lo que se hace mediante
fundamentalmente el ensayo de expansión de agujero, que está siendo cada vez más de moda porque se producen muchos defectos en los procesos donde hay un pestañado importante en la pieza que se produce. Esta es la típica curva de tracción-deformación, donde tenemos la parte elástica, el endurecimiento, aquí es donde el material endurece. Ven importante esta relación entre aquí y acá, y no pasar de esto, porque una vez que llegamos a la resistencia máxima, tenemos la estricción y por lo tanto una parte que se angosta más que el resto, se adelgaza más que el resto, y entonces la parte débil, de manera tal que tenemos que mantenernos siempre en este rango de deformación, donde la deformación es macroscópicamente homogénea. Una propiedad importante es la resistencia a fatiga. Y acá la idea fundamental es la siguiente. En general, la resistencia a fatiga es proporcional a la resistencia a tracción. Es del orden del 35 al 60% de la resistencia a tracción. Si en estos aceros aumentamos la resistencia a tracción, automáticamente estamos aumentando la resistencia a fatiga. Y aquí tienen un ejemplo donde comparamos, por ejemplo, lo que es la resistencia de un HSLA, que tiene 540 megapascales de resistencia a tracción, con uno que tiene 590, ven el 590, su límite de fatiga superior, y un acero TRIP que tiene 780 megapascales de resistencia a tracción, la resistencia a fatiga es mayor todavía. O sea, la idea básica, aumentamos resistencia a tracción, aumentamos automáticamente resistencia a fatiga. Bien, una breve reseña de los aceros que hemos venido usando. Lo común, los primeros son los aceros de bajo carbono, monofásicos, normalmente los llamamos aceros calmados en aluminio, aceros de embutido profundo, cuya estructura es ferrítica, grano panqueque de este tipo, buena conformabilidad, blandos. Aparecieron con la idea de que disminuyendo el tamaño de grano estamos aumentando la resistencia mecánica, los HSLA, donde mediante el agregado de niobio, algunos otros elementos y un proceso de laminación controlada, se puede tener como resultado un tamaño de grano muy fino y por lo tanto un acero más resistente. Según los elementos aliados, niobio, vanadio, titanio, que se den, y las características del proceso de laminación controlada, tenemos aceros de este tipo de diferentes resistencias mecánicas. Y como los elementos que se agregan en la relación, estos niobio, vanadio, titanio, según lo que sea, son en muy baja proporción, también se los conoce como aceros microaliados. Yo voy un poco rápido para desarrollar la idea. Como van a tener material que le interese, lo analiza después y eventualmente, obviamente, cualquier consulta a total disposición. Una cosa interesante dentro de estos aceros, siempre monofásicos, es que en los aceros de muy bajo carbono, si se logra que el carbono quede en solución sólida, cuando ese carbono de esa pieza, una vez deformada, está sujeta a un horneado para hornear la pintura, ese horneado produce un mecanismo de precipitación que aumenta un poco la resistencia mecánica. Muy poco, pero es lo suficiente para que las piezas muy amplias, en superficie muy amplias y muy finas, muy esbeltas, no sufran bamboleo o no sufran abolladuras. Entonces, fíjense que, por ejemplo, un acero que tenga una resistencia de 200 megapascales, cuando estampamos la pieza y lo endurecemos, esa pieza ahora tiene del orden, pongamos, de 250 megapascales, cuando lo ponemos a hornear la pintura, ese mecanismo de horneado de precipitación de carburos, a pesar que tiene muy poco carbono, pero ese carbono está en solución sólida, lo aumenta a 50 megapascales, no es mucho, pero es lo suficiente como para que no bambolee. Yo he tenido durante muchos años un 12B y bueno, la chapa volaba y la gran ventaja es que cuando se apoyaba algo, un golpe de adentro y lo arreglaba uno sin tener que ir al chapista, pero digamos, a veces esto no es la solución. Aparecieron unos tipos de aceros muy interesantes que son los libres intersticiales, IF, interstitial free. Porque, ¿qué pasa? Que el carbono y el nitrógeno endurecen
el acero provocan un aumento en la resistencia a fluencia y fundamentalmente dan lugar a un fenómeno que es, digamos, muy temido por los fabricantes de productos de acero de chapas, que es el envejecimiento por deformación, el strain aging, que produce las famosas bandas de Ludes que afean la superficie. En estos aceros, como se ha podido eliminar carbono y nitrógeno en gran proporción mediante un desgasado, o eso es una extracción industrial muy importante, muy costosa, y mediante, digamos, el agregado muy equilibrado de elementos como titanio y demás, los intersticiales estos se han podido sacar y entonces esto hace que los aceros sean muy blandos, entonces tienen muy baja punto de fluencia, pero como mantienen la resistencia a tracción, su capacidad de endurecimiento es importante, entonces son conformables, son blandos, y entonces se han logrado endurecer, por ejemplo, agregando algunos elementos, a veces como el fósforo, por ejemplo, que no es un poco común en este tipo de aceros, y son aceros usados en muchas aplicaciones. Insisto, para poder hacerlo, fabricarlo, la acería tiene que tener buena instalación de desgasado en su instalación y eso es costoso. Bueno, los aceros avanzados de alta resistencia son, como dije, producto de desarrollos recientes. Sus propiedades son producto del avance en la metalurgia física y de los procesos tecnológicos, industriales, y se han logrado controlando la composición y la velocidad de enfriamiento. Esto es más importante, la velocidad de enfriamiento a partir de la austenita. Regulando esa velocidad se tienen distintas fases, con la composición además, y eso da lugar a todos los tipos de aceros de estas características avanzados que tenemos disponibles en la actualidad. Y ahora reseño algunos para que se vean los ejemplos. Acero de fase dual. Están ubicados en el diagrama que dijimos alargamiento resistencia en esta zona, interesante, intermedio, tiene relativamente importante la capacidad de alargamiento y resistencias razonables. La microestructura está formada por una matriz blanda de ferrita y una fracción de 20 a 70% en volumen de martensita. Cuanto más martensita tengo, más duro es la lesión, más duro es el acero, menos deformable es el acero. Por eso tengo toda una franja aquí de aceros de fase dual. Entonces, la capacidad de deformabilidad la da la ferrita y la capacidad de dureza la da la martensita. Y fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la ferrita. Y aquí tengo islotes de martensita. Ferrita e islotes de martensita. Esto le dan la resistencia mecánica. Esto es un esquema. Esto sería una micrografía como uno la ve en el microscopio. Y si queremos ver propiedades, fíjense, esta sería la curva de tensión de formación de un acero común, un acero bajo en carbono. Esta sería la curva de un acero de microaliado. Y esta es la curva de un acero de este tipo de fase dual. Ven que aumentamos mucho la resistencia sin sacrificar demasiado de utilidad con respecto a un microaliado. Y además, como comenté, que la resistencia mecánica de estos aceros es función de la cantidad de martensita, fíjense, esta es la curva básica de un acero al carbono, distintos grados de acero doble fase, con diferentes grados de composición de estructura martensítica en su seno por el proceso, y entonces a medida que aumenta la martensita, aumenta la resistencia mecánica y lamentablemente, como siempre, disminuye la capacidad de deformación. Según la necesidad se usará un tipo u otro de este tipo de estos aceros. Otra aplicación importante, muy interesante, son los aceros de plasticidad inducida por transformación. Estos tienen matriz ferrítica vainítica y una fracción de 5 a 20% de austenita metaestable. Esta austenita, si hay un choque, se transforma a martensita y entonces endurece en el momento y ahí aguanta, ahí soporta. Entonces se deforma eso y preserva el resto del habitáculo. Entonces, la transformación suministra un suficiente endurecimiento por dispersión y resistencia de formación localizada. La austenita que hay inicialmente le da
la capacidad de deformación que le falta a la ferrita, la austenita es más deformable, más endurecible, entonces, desde el punto de vista de deformarlos, son trabajables, digamos, en ciertas piezas que en los aceros comunes de carbono no se podrían hacer, pero además tiene esta característica de que con este choque eventual, la transformación a martensita produce la protección del habitáculo central. Y aquí tenemos entonces, estos son la zona en la cual estarían los aceros estos TRIP. La estructura, fíjense, es ferrita, es vainita y es austenita retenida, que en el momento eventual de choque se va a transformar. Aquí tenemos de vuelta la curva de resistencia sigma epsilon de un acero bajo carbono común, y aquí tenemos un acero triple. Ven que mucho mayor, no disminuyó, no bajó demasiado su capacidad de formación, pero fíjense cuánta mayor resistencia tiene. Nuevamente, según la cantidad de austenita que tenemos en unas fases, tenemos trips de diversa resistencia mecánica. Es la gran ventaja de estos aceros. Combinan en el mismo tipo varias posibilidades de resistencia, de formabilidad. Otros son de fase compleja, más complicado todavía. Agregamos, además de una microestructura muy fina de ferrita, hay una mayor fracción volumétrica de fases duras. Eso se logra con elementos de aleación. Entonces, fíjense que tenemos ferrita, vainita, martensita, austenita retenida. Entonces, es una estructura muy compleja, metalográficamente, tecnológicamente no fácil de conseguir, pero se puede, se está haciendo, de hecho. Y aquí está donde están ubicados estos aceros en esa combinación de propiedades. Aquí tendríamos una microestructura, como se ve en el microscopio. Fíjense, comparado con acero bajo carbono, cómo es la curva de resistencia mecánica de estos aceros. De vuelta, insisto, según la combinación de microestructuras, las distintas combinaciones, las diferentes propiedades dentro del mismo tipo de aceros. Bien. Tenemos después los aceros martensíticos, en este caso directamente en la transformación, desde calentamos la austenita, pero la calentamos en un campo binario, donde hay austenita más ferrita, no transformado, no austenización total, y eso hace que la austenita que va quedando se va enriqueciendo en carbono. Por lo tanto, un acero con bajo contenido de carbono inicial tiene a esa temperatura una austenita que tiene un contenido de carbono más alto. Eso además se logra agregando silicio, otras cosas que aumentan la templabilidad. Y entonces, al templar ese acero, aunque sea de bajo carbono, va a dar una estructura martensítica. Y esa estructura martensítica es, digamos, da estas propiedades. La estructura es, digamos, prácticamente toda martensita, quedan algunos islotes eventuales de ferrita. Así es como se ve la estructura del microscopio, y fíjense, comparado nuevamente con el acero al carbono, cómo serían las propiedades mecánicas de estos aceros, que son los que ponemos en la estructura más resistente, la que debe aguantar y soportar que el habitáculo no sea, digamos, deformado y aplaste a la gente. De hecho, esto trae un problema, y es que, habrán visto más de una vez quizás, que ahora cuando se produce un choque, muchas veces es difícil sacar al pasajero del habitáculo, porque las herramientas comunes con las cuales antes se cortaban las puertas para sacar al pasajero, ahora no sirven porque tienen una estructura con este tipo de acero que es más resistente. Entonces, digamos, cuesta eventualmente liberar el habitáculo, pero por lo menos la gente está adentro a salvo. Una aplicación muy importante que ojalá eventualmente podamos ver en algún momento nosotros es los aceros de conformado en caliente, que son aceros martensíticos que tienen muy alta resistencia mecánica pero baja ductilidad. Entonces, únicamente podemos hacer piezas muy simples con esto. Para poder hacer piezas más complicadas, se ideó este proceso en el cual, fíjense, aquí se ve quizás mejor. Yo tengo un acero que tiene una estructura ferrítico-perlítica, austenizo, en campo austenítico lo deformo,
pero lo deformo en una matriz que al mismo tiempo que lo deformó lo va templando. Eso requiere que pueda tener capacidad de extracción calórica que vaya de 50 a 100 grados por segundo de enfriamiento. Digamos, son matrices muy complicadas. Pero de todas maneras, la ventaja de esto es que tengo este acero que al calentarlo, digamos, se puede deformar, conformar y después lo templo. Hay dos procesos, dos procedimientos de estos. En uno, la pieza primero se da una preforma en frío, porque es un acero que tiene un cierto grado de conformabilidad. Cierto grado de conformabilidad, se le da una preforma en frío y después eso se calienta y se mete en la prensa donde se forma en caliente y queda templado. Y la ventaja que al formarse en la prensa y quedar al templarse la pieza y quedar constreñida por la prensa, estas piezas no tienen recuperación elástica. Entonces es una gran ventaja para el que diseña matrices y para el que, digamos, diseña piezas. Lo complicado, muy complicado, es tener una matriz que sea capaz de proveer la extracción calórica adecuada. O sea, tiene que tener muy buen contacto la pieza con la herramienta. Esto trabajado en caliente tiene mucho desgaste, matrices y demás, entonces se oxida la pieza eventualmente, por lo cual hay que recubrirla con algunos recubrimientos que ya se conocen, aluminio silicio y algunas otras cosas, pero digamos es una tecnología muy, muy interesante para este tipo especial de piezas. Para terminar, hay más acero de esto, pero por lo menos una breve recorrida. ¿Qué desafío plantea el uso de estos aceros? La mayor resistencia mecánica de estos aceros obligan a tener prensas de mayor capacidad, gastar mayor energía. En cuanto a la herramiental, las mayores fuerzas que ponemos en juego originan fricciones más elevadas y por lo tanto mayor desgaste. Y esto se agudiza en las herramientas de corte. Además, en general, salvo el último caso, la recuperación elástica es muy grande en estos materiales, entonces hay que tener presente muy bien el diseño de la herramienta y tener presente esto para que no se deforme la pieza. Y, como decía, en los pestañados, donde se producen roturas, hay que tener mucho cuidado con el tipo de acero que se usa y por eso el ensayo de expansión en caliente.